hace 8 días comenzamos el primer tema, que era la lepra en el evangelio o el falso evangelio actual. Es como si entráramos a la casa de Dios, y lo primero que tú te encuentras siempre con una casa es la puerta. Y en el cristianismo, la puerta es el evangelio. Es la manera como los hombres entran y conocen a Cristo mismo, que es la puerta. ¿Amén? El evangelio expone las verdades de la obra de Cristo y lleva a los hombres a Cristo. Entonces veíamos cómo que aquella puerta que Dios nos dio para entrar a Él, para acercarnos a Él, para volvernos de todo corazón a Él, ha sido pervertida un poco en nuestro tiempo. Y veíamos que uno de los grandes problemas del cristianismo actualmente es que el falso evangelio ha producido muchas falsas conversiones, ¿sí? Entonces, cuando tú llenas la casa de falsos convertidos, tú no le puedes pedir al convertido que ande y actúe como un cristiano, porque su fe no es verdadera. Entonces le estamos pidiendo a una persona que produzca algo que no hay en ella, porque no ha habido una verdadera conversión. Entonces el problema del cristianismo, uno de los muchos problemas, por lo menos el de la puerta de la casa, es el falso evangelio. Entonces hoy yo hubiera querido avanzar en otros temas, pero no sé por qué el Señor no me deja avanzar. Yo quiero hablar un poco de la característica común del falso convertido, ¿sí? O sea, el falso convertido ha llegado porque se le ha predicado un falso evangelio. Y es una característica que tú notas siempre donde el Señor resalta de que no hubo conversión, es el arrepentimiento. Muchas veces ni siquiera es la misma fe, porque tú te encuentras con personas y tú les vas a hablar, ellos de alguna manera creen en Jesús. Yo soy cristiano, ¿crees que Jesús murió? Yo creo que Jesús murió, pero tú notas que en la vida la persona no hay una conversión. Y es muchas veces porque esa fe que ella tiene acerca del Señor no fue acompañada con un verdadero arrepentimiento. Entonces hoy, aunque es parte de la serie que seguimos tocando, es como un paréntesis. Hoy vamos a hablar de el verdadero arrepentimiento como la señal que carecen los falsos convertidos. Amén. Entonces hoy vamos primero a ver unos pasajes donde la palabra nos habla cómo el Señor anunciaba de que en la casa de Dios iban a haber personas que no eran creyentes, que nunca nacieron de nuevo, que no tenían el Espíritu, que estuvieron ahí pero en realidad no eran de ahí, ¿sí? Es como cuando veíamos que el sacerdote entraba a la casa y comenzaba a examinar la piedra, ¿se acuerdan? Y a raspar la piedra. Y si la lepra salía, era porque era una lepra, no era algo contagioso, no era una lepra, no era una peste. Pero si al rasparla no salía la lepra, era que la piedra estaba contaminada. Y al estar la piedra contaminada, tocaba sacarla de la casa. Entonces vamos a ver Judas 1, verso 17. Pero vosotros, Judas por el contexto nos viene hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Mira lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo, o sea, en los últimos tiempos, o en la medida que el cristianismo comenzara a avanzar, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, eso es lo que el Señor dice que la apostasía, lo que Pablo habla de la apostasía y de los últimos tiempos. ¿Quiénes son estas personas? Judas las describe. Estos son los que causan divisiones. Divisiones, tropiezos, divisiones a la doctrina, los sensuales. Y la causa de que ellos causen divisiones, que sean sensuales, es esta: que no tienen el Espíritu. O sea, el falso cristiano se caracteriza porque no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu, no tiene la naturaleza de Dios morando en él, no ha venido Dios en el Espíritu a morar en él, no ha habido una conversión. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, Judas, hablando de esto, dice que traigamos a memoria las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entre los apóstoles del Señor Jesucristo tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Mateo, que fueron escritores del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer las palabras que seguramente Judas estaba citando de aquellos apóstoles. Vamos a ir unos libros antes allá, Segunda de Pedro.
Vamos a leer las palabras de Pedro, de estos hombres que habrían de venir, que no tienen el Espíritu. Mira cómo los describe Pedro. Dice, segunda de Pedro 2, verso 20. También viene Pedro hablando de la apostasía, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Y dice en el 2:20, ciertamente si ellos, escapando de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces Pedro también nos habla de estos falsos convertidos. Dice que son personas que de alguna manera escaparon de la contaminación del mundo. Tal vez vivían una vida mundana, tal vez vivían una vida, pero en algún momento comenzaron a salir de eso, se encontraron tal vez con la fe cristiana, estuvieron en medio de la fe cristiana, pero llega un momento donde se enredan otra vez y son vencidos. Y dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cómo sabemos que eran falsos convertidos? Porque Judas nos los cita en su epístola y dice, estos son los de los que habla Pedro, que no tienen el Espíritu. Y cuando vamos a Pedro dicen, hermanos que estaban, o aparentemente personas que estaban en un ambiente cristiano, que habían salido tal vez de cierta contaminación del mundo, pero que al fin en su caminata volvieron atrás y su estado llegó a ser peor. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar que una persona que está en un ambiente cristiano, que canta canciones cristianas, que tal vez ha ido a un encuentro cristiano, que tal vez sabe la terminología cristiana, puede llegar al mundo, volver al mundo sin haberse convertido? Pues tenemos el caso de un hombre que no solo estuvo en un ambiente cristiano, siguió al Señor Jesús, hizo milagros en el nombre del Señor Jesús, predicó en nombre del Señor Jesús, y a lo último de la carrera, después de pasados 3 años, nos dimos cuenta que Judas era un falso convertido. Entonces no es extraño que en la caminata surjan muchas personas que están en un ambiente cristiano, que comienzan a hablar como cristianos, que tal vez comienzan a tener cierta conducta moral como cristianos, pero en algún momento se enredan y su postrero estado llega a ser peor que cuando llegaron a la fe. Esos son de los que habla Judas, los que no tienen al Espíritu, los sensuales. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto no quiere decir tal vez que ellos hayan creído verdaderamente, se hayan convertido, sino que estuvieron ahí donde la influencia de la fe del Evangelio podía cambiar sus corazones. El Señor, ahí vamos a leer unos pasajes donde personas que vieron milagros, fueron a cruzadas de sanación y milagro y hasta fueron sanados, expulsados demonios y no se convirtieron. Y como vamos a estudiar hoy, la raíz de la falta de la conversión en ellos, siempre el Señor se la atribuye a la falta de arrepentimiento. Entonces dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué sabemos que no son cristianos? Porque como decía Judas, no tienen el Espíritu. Y cuando vemos a Pedro, Pedro nos habla de que cuando una persona se convierte recibe la naturaleza de Dios. La naturaleza del puerco es ser cochino, ¿sí? Él le gusta la mugre, le gusta la suciedad. Eso es el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo le gusta el pecado, es atraído por el mundo, le gustan las cosas del mundo, se deleita en las cosas del mundo. Cuando él se convierte pasa algo. Él recibe el Espíritu Santo y ahora Dios le da a beber de la naturaleza divina. Y la característica de esa naturaleza o del Espíritu Santo morando en nosotros es que esa naturaleza es atraída a las cosas de Dios.
a la santidad, a la fe, a la oración, a la palabra, al amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es santo. Entonces esa naturaleza del Espíritu Santo morando en nosotros nos lleva a lo santo y hace que eso nos guste. Es parte ahora, así como antes nuestra naturaleza gustaba lo contrario a Dios, ahora recibimos una naturaleza que gusta lo de Dios, ¿sí? Y usted lo notó cuando usted se convirtió, pasó de ser una persona que hallaba simple la oración, desagradable la oración, a gustarle, a hallar en la oración un refugio para su alma y su ser, ¿no? Cuando usted venía antes a una reunión cristiana, veía a sus hermanitos cantar canciones y usted decía, estos están locos. Cierran los ojos, levantan las manos. Usted no entendía, usted no le hallaba valor a eso, ¿sí? Pero en el momento que usted se convirtió, se volvió loco también. Ahora cierra los ojos, ahora levanta las manos y cuando usted cante, cuando usted ora, usted siente que está tocando a Dios y que Dios le está hablando, le está respondiendo. Hay una realidad espiritual que antes no había. Amén. El falso convertido no. Por eso el perro vuelve al vómito, porque aunque tú laves al perro, enseñes al perro ciertas cosas, el perro tiene su naturaleza, la tendencia a volver a eso. ¿Sí? Tú puedes coger un marranito, limpiarlo, vestirlo, ponerle una tina de agua limpia, ponerle comida, pero él inmediatamente ve el lodo y ve la mugre y la suciedad, él sale hacia allá. ¿Por qué? Porque es un marranito, su naturaleza no ha cambiado. La verdadera conversión nos habla de un cambio de naturaleza. Amén. Pedro no es el único apóstol que Judas cita que habla de esto. Mira lo que dice primera de Juan 2, verso 19. Hermano, una persona puede llegar a un ambiente cristiano, estar en un ambiente cristiano, pero llega el punto que la persona no lo puede resistir, porque su naturaleza no da para eso, ¿sí? Es como cuando tú te tiras a una piscina o al mar. Tú puedes meterte debajo del mar y estar un tiempo sumergido dentro del agua, pero tu naturaleza no da para eso. Si fueras un pez podrías vivir ahí, pero como tu naturaleza es terrestre, pues el agua tiende a sacarte. Tú no vas a soportar que se te va el aire, no puedes respirar, ¿sí? Así el incrédulo se mete a un ambiente cristiano, puede estar en un ambiente cristiano. Y es más, es que hay ambientes cristianos que son súper cómodos para la carne, hermano. Hoy hay iglesias cristianas que tienen más planes para los jóvenes que el mismo mundo. Cine cristiano, fiestas cristianas, eventos cristianos, grupos de jóvenes cristianos, conciertos cristianos, arte para cristianos. O sea, todo hoy en día se lo pone a la persona para atraerla a un ambiente cristiano. Y hay amigos cristianos, muchachos de la misma edad, personas que piensan de la misma manera. Entonces, ese ambiente crea ese ambiente falso cristiano, ese ambiente cómodo cristiano, hace que muchas personas sin fe, sin Cristo, puedan estar ahí de una manera cómoda, sin sentirse a veces más. Y es más, muchos predicadores que no te predican la palabra, sino que te cuentan chistes, te hacen las cosas del Señor como tan deleitosas para la carne, pues entonces, ¿quién se siente incómodo ahí? Es difícil cuando el ambiente cristiano tiende a la santidad, tiende a la consagración, tiende a lo verdadero. Cuando tú tienes un verdadero predicador al frente, cuando tú eres impío y tienes un verdadero predicador al frente, es difícil que resistas ahí, porque la misma predicación constantemente te está rearguyendo y te está confrontando, ¿sí? Es más difícil que un impío permanezca en un ambiente donde la iglesia se conforma a la palabra y persevera en las cosas que son de la palabra. Cuando la iglesia es medio mundana, el mundano haya un lugar muy fácil o muy cómodo para su carne, ¿no? Mira lo que dice Juan, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, o sea, tremendo, porque muchos estaban ahí, y Juan está hablando de personas que tienen el espíritu del anticristo. Salieron de un ambiente cristiano y se volvieron falsos cristos, se volvieron falsos profetas, se volvieron falsos maestros. Y dice Juan, pero no eran de nosotros. O sea, estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, y no estamos hablando de salir de un lugar de reunión o de una iglesia, hermano, salir de la fe, salir de Cristo. Dice, para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Entonces, esa es la realidad de nuestra época. Mucha falsa conversión, muchas personas que están entre nosotros
que no es de nosotros, mucha persona que no ha cambiado su naturaleza. El Señor habla de esto también, eso no solo lo hablaban los apóstoles, sino también el Señor lo hablaba. Mateo 12, verso 43, pasajes que estábamos citando. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Eso es como haber sido libres de la contaminación de alguna manera. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, mira cómo el Señor compara al hombre con una casa que puede ser limpia, o sea, ser libre de ciertos espíritus, pero que no es habitada, porque la persona cuando no tiene el espíritu no es habitada. Si tuviera el espíritu, ya los espíritus falsos, si tuviera el espíritu de Dios, ya los espíritus no podrían venir a ella, pero inmediatamente la persona es limpia porque está en un ambiente donde ciertas cosas se producen, como en este caso la expulsión de demonios. Ahorita vamos a ver en el caso de sanidades, pero la persona no se arrepiente, no nace de nuevo. Fácilmente los espíritus que la dejaron una vez vuelven, y vuelven en equipo, vuelven con compañía. Por eso dice Pedro que su estado postero viene a ser peor. Por eso es que usted a veces encuentra personas que están en el mundo, así en el pecado, en las drogas, así en indigencia, hermano, cosas feas, en el homosexualismo. Ah, yo también fui cristiano, yo también fui a una iglesia, yo me bauticé, yo hice esto, pero hubo un momento que salieron. Y su estado posterior llegó a ser peor de muchas maneras que cuando llegaron a la iglesia. Qué asunto tremendo, ¿no, hermanos? ¿Por qué esta persona que el Señor describe, por qué el Señor describe a esta persona? Ahí unos versos anteriores nos muestran el contexto y nos muestran del tema que vamos a tratar hoy. Mateo 12, verso 41. El Señor le está hablando a esta generación mala. Y miren, hermanos, que esta generación mala seguía al Señor Jesús por milagros, seguía al Señor Jesús porque les multiplicó el pan, seguía al Señor Jesús por los endemoniados porque eran libres, seguía al Señor Jesús porque los enfermos eran sanados. ¿No le parece muy común el cristianismo hoy cuando se habla mucho de avivamiento, de grandes conferencias, de grandes días, y muchos lugares, muchas iglesias ponen en sus letreros a la entrada: reunión de sanidad, reunión de liberación, reunión de milagros? Sí, es muy común. Así era el Señor salía a predicar y llegaban multitudes enfermos, multitudes endemoniados, multitudes buscando pan, multitudes buscando muchas cosas. Y mira lo tremendo, el Señor hacía milagros, el Señor hacía las sanidades, el Señor hacía liberaciones, y muchos de esa generación eran generaciones malignas. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron, nunca hubo arrepentimiento. Y ahí el Señor se los dice, se los recrimina, ahí en el 12:41, es el contexto del pasaje que acabamos de leer. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Mira lo tremendo, la generación de los ninivitas que escuchó el mensaje de Jonás se arrepintió. La generación de los judíos que vio milagros, que vio cómo eran expulsados los demonios, que vio y escuchó predicar al mismo Hijo de Dios, no se arrepintió. ¿Me parece tremendo? Una generación sin conversión, sin salvación, una generación llena de personas religiosas sin conversión. En Mateo 11:20, el Señor pasa por muchos lugares y ese era su mensaje. No era el mensaje solo del Señor Jesús, era el mensaje también de Juan el Bautista, era el mensaje también de los apóstoles. Y hoy en día, si se debe hacer sonar la trompeta en un aspecto en medio de la iglesia, es llamando a la iglesia al arrepentimiento. Mateo 11:20, el Señor mira lo que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque el Señor reconvenía a estos hombres, porque el Señor exhortaba a estos hombres.
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Si es lo mismo, no se arrepintieron. Si en otros lugares se hubiera hecho de la misma manera, la obra como la hizo el Señor, hace tiempo se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, entonces el problema de estas ciudades, el problema de que veíamos en los que describe Judas, Pedro y Juan, la esencia del problema está en el arrepentimiento. Una persona realmente nunca va a poder llegar a creer si primero no se ha arrepentido. Entonces hoy vamos a ver qué es el arrepentimiento, que es la característica de la cual carecen los convertidos en la generación del Señor Jesús y muchas veces en la mayoría de nuestras congregaciones. Amén. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en griego la encontramos de dos maneras en el Nuevo Testamento y varias formas en el Antiguo Testamento. Es una traducción de palabras que indican regreso, volver atrás, cambio de mente, cambiar como de camino. Un cambio de parecer generalmente está asociada al repudio del pecado para volverse a Dios. O sea, la palabra arrepentimiento generalmente está asociada a personas que abandonan el pecado, que dejan el pecado para volverse a Dios. Generalmente en el Antiguo Testamento habían unos símbolos externos. Las personas rasgaban sus vestiduras, se vestían del cilicio. Había un asunto externo. Pero el Señor les hablaba que rasgaban no vuestras vestiduras, sino vuestro corazón. Entonces, bueno, y aún en el griego del Nuevo Testamento la palabra metanoia significa cambio de propósito o de vida. Siempre la palabra arrepentimiento está asociada con cambio. Nosotros creemos que arrepentimiento a veces es llorar, a veces es sentirnos mal, a veces es hacer ciertas cosas, pero vamos a ver la palabra que nos habla del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento delante del Señor. Amén. Si usted no tiene esta característica, puede pensar delante del Señor si es verdadero creyente o no. Vamos a ver algunos casos de falsas conversiones o aparentes conversiones. Vamos a ver el caso de Faraón en el tiempo de Moisés. Vamos a ir a Éxodo 9:27. Vamos a ver el caso de Faraón. Todos conocemos la historia de Faraón. Dios mandó a Moisés para sacar a Israel del desierto. Dios estaba haciendo una obra con Moisés y con los israelitas. En medio de esa obra se atravesó Faraón. Y así como él se le atravesó en el camino a Dios, Dios comienza a tratar con el orgullo de Faraón. Entonces, muchas veces el hombre impío se va a encontrar con que Dios comienza a poner su mano. Y a veces las situaciones familiares de una persona comienzan a volverse difícil, la economía comienza a volverse difícil, hay enfermedad, hay problemas, hay ciertas circunstancias y muchas veces en esas situaciones difíciles parece que la gente se está volviendo a Dios. Oye, necesito que ores por mí, estoy teniendo problemas con mi hijo, estoy teniendo problemas con mi familia, estoy sin trabajo. Entonces la gente como que comienza a buscar y a orar. Mira este pasaje, este es el caso de Faraón. Dice ahí en el 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Mira cómo comienza a darse cuenta que las situaciones son causa de su pecado. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, imagínate que llegue una persona a ti y te diga, oye, yo he pecado contra Dios. Yo me he dado cuenta que lo que me está pasando es porque yo he vivido contra Dios. ¿Cuántos nosotros diríamos, este ya está
cerquita de la fe. Este se va a volver cristiano, este se está dando cuenta que está en pecado. Y le dice, mira lo que le dice Faraón a Moisés: orá a Jehová. Si se te acerca una persona así como con cara de arrepentida, de pronto como llorando, y te dice, oye, necesito que ores por mí, estoy mal. Tú dirías, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, mira la misericordia y el amor del Señor. Muchas personas que vienen a nosotros, o sea, a un creyente, a pedir oración por un asunto, muchas veces tú puedes orar y Dios concederle el asunto. Mira, mi esposa tenía una compañera, mi esposa comenzó a hablarle de la oración, de hacer una lista de oración y pedirle a Dios por ciertos asuntos. La mujer, sin arrepentirse, hizo una lista de oración, temas específicos. Oró por esos temas durante un mes. Al mes siguiente el Señor le había cumplido toda la lista de oración. Pidió un cargo mayor, el Señor se lo dio. Pidió un aumento de sueldo, el Señor se lo dio. Todo lo que pidió el Señor se lo dio. A los 2 meses se levantó contra mi esposa y comenzó a blasfemar en contra de Cristo. Mira la cuestión, Dios, hermano, usted tiene oraciones que Dios no le ha respondido. Hay cosas por las que usted ora y tal vez el Señor no le ha respondido. Hay gente impía que ora, Dios tiene misericordia y le responde su oración. Y aún así no se arrepiente. Tremendo, ¿no? Hermano, ¿tú crees que tú ver una persona inválida y ver cómo esa persona se para de su enfermedad y es sana, y aún así no se arrepiente? ¿A usted no le parece eso tremendo, hermano? Porque ahí nos damos cuenta que la conclusión que Pablo llegó en la primera epístola a los Corintios es muy real. La fe viene no por ver milagros ni por la sabiduría de este mundo, sino la fe viene por oír la palabra de Dios. Tú puedes ver milagros y no convertirte, hermano. Tú puedes ir a un concierto cristiano y el cantante que canta tan precioso que tú sales llorando de ahí sin haberte convertido. ¿Sí? Mira lo que pasó. Ahí en el verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, o sea que se le cumplió lo que oró, y el granizo y los truenos. ¿Por qué decimos que la conversión de Faraón no era verdadera? Se obstinó en pecar. Arrepentimiento no es solo reconocer el pecado. Arrepentimiento no es solo orar para que Dios quite la mano de nosotros. Arrepentimiento es apartarnos del pecado. Porque la persona que se obstina y sigue pecando en aquellas cosas que Dios le mostró que no le gustaban y que por eso estaba tratando con ellas, y la persona se obstina en pecar, quiere decir que nunca se arrepintió verdaderamente. No es solo llorar, no es solo sentirnos mal, no es solo confesar nuestro pecado. Si no hay un abandono verdadero del pecado, no hay arrepentimiento. Por eso cuando tú comienzas a examinar el arrepentimiento según las Escrituras, es muy poco común, es muy poco visible, es característico solo de aquellos que verdaderamente se han convertido a Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Como decíamos, hermano, nosotros pensamos que cuando la economía falta, cuando hay el problema en nuestro matrimonio, cuando hay enfermedades, cuando hay crisis, si alguien ora y Dios me libra de esta dificultad, cambia nuestra vida. No siempre va a cambiar la vida cuando esto sucede. Vamos a ver otro tipo de arrepentimiento. Este es el falso, el que hacen las personas sin convertirse. Vamos a ver el arrepentimiento de Judas. Mateo 27, verso 3. Hermano, no es muy difícil pensar que una persona pudiera llegar a seguir a Jesús, porque en realidad el Señor era un personaje cautivante. Su amor, su predicación y todo lo que acompañaba su ministerio
seguramente que era algo atrayente para las personas. Tú puedes llegar a un ambiente cristiano donde ves verdaderos cristianos y el amor, la amabilidad, el cuidado, la bondad de muchos cristianos atrae aún al impío, ¿no? Yo tenía un personaje que había ciertos días de la mañana que todos esos días llegaba a mi casa a las 6 de la mañana. Pero eso venía seguro que oráramos, que cantáramos, y él se sentía atraído porque le ofrendábamos dinero, porque le dábamos ropa, y él era, pero hermano, así fiel. Sí, porque el ambiente cristiano tiende a estar lleno de personas que expresan a Cristo, ¿sí? Personas buenas, personas que muestran el amor, que son amigables, que a veces abrimos mucho las puertas de nuestra casa, sí, ese es el ambiente cristiano. Y eso atrae a mucho tipo de personas, ¿no? Y un día estaba visitando una iglesia en otro lugar, salimos a comer algo con los hermanos y una de las personas que se reunía en ese lugar nos llevó en su carro. Entonces comenzamos a hablar con esa persona. Entonces ella comenzó a hablarnos, entonces le preguntamos, bueno, ¿y cómo fue tu conversión? Y ella, no, yo conocí a un fulanito y me invitaron al grupo y acá los hermanos son queridos y hacemos esto. Entonces comenzó a hablarme de que iban a cine juntos, que comían juntos, que era un grupo de personas muy amigables. Y yo comencé a verla y dije, esta llegó a la iglesia pero no ha llegado a Cristo. Y como todos eran como de la misma edad, era un ambiente como cristiano social, chévere. Esa mujer no había creído, hermano. Cuando tú la escuchabas hablar, no escuchabas nada de Cristo, nada de lo que tú escuchas en un verdadero creyente. Entonces no nos extraña que Judas siguiera al Señor, hermano, porque si alguno de nosotros expresa en una medida muy pequeña a Cristo y eso atrae personas, pues imagínate el mismo Señor, ¿no? Y el Señor lo sabía, ¿no? Al Señor no lo engañaba a nadie, el Señor conocía los corazones. Entonces Judas vende al Señor, ahí en Mateo 27, verso 3, y mira lo que pasa con Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, mira esta frase, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Es el segundo caso y en ambos casos tú encuentras que Faraón y Judas hablan que han pecado. ¿Sí? Faraón dice, yo he pecado. Judas dice, oye, yo entregué a este hombre que es inocente. O sea, yo cómo fui a entregar al Señor y por plata, dice Judas. Judas es más santo que muchos de los pastores de nuestra generación, porque los pastores de nuestra generación han hecho un fraude con el Evangelio, se están enriqueciendo con el Evangelio y ellos no se sienten mal. Judas aún se sintió mal con el dinero y lo devolvió. Los pastores de nuestra generación alardean de cómo se enriquecen con el Evangelio. Peores que Judas, hermano. Entonces Judas ve el pecado, ve que ha pecado, se siente mal, ¿sí? Siente tristeza, siente desespero, pero aún así no se arrepiente de una manera genuina. Mira lo que pasa. Yo he pecado entregando sangre inocente. Hermano, ¿usted se ha encontrado una persona con la que usted ve remordimiento en su vida? Ay, anoche me emborraché, me gasté esto, hice esto otra vez, y yo como otra vez, y el cristiano que constantemente hace está con remordimiento. Hice esto, y lo vuelvo a hacer, pero lo sigue haciendo, y se siente desesperanzado, pero es su vida, es lo que hace, está entregado a eso. Y dice que ha pecado, pero sigue en eso, y sigue en eso, y sigue en eso. Hermano, uno puede sentirse triste, puede sentir remordimiento sin arrepentirse. El caso es de Judas. A tal punto, hermano, que una persona se puede afligir tanto por su alcoholismo, por su drogadicción, por su moralidad, por sus pecados,
que puede hundirse tanto en su remordimiento, en su tristeza, que te puede terminar suicidando como Judas. Se puede estar terminando deprimiendo, enloqueciendo. Y uno dice, pero como una persona así no es libre, no es salva, no es sana. Mira que lo explica Pablo en la carta a los Corintios de una manera muy clara. 2 Corintios 7, verso 8. Segunda a los Corintios es posiblemente la tercera epístola que Pablo le escribe a los Corintios. Hay una que está perdida, las dos que aparecen en la Biblia en el canon nos hablan de que Pablo trata varios asuntos. En la primera epístola, Pablo trata el pecado de un hermano, ¿sí se acuerdan? Ahí en 1 Corintios 6 y 5, un hermano que está en adulterio con la esposa de su padre, ¿sí? Y este hombre es reprendido públicamente, la iglesia es estimulada a tratar con el pecado de este hombre. Imagínate la situación, la iglesia se reúne o los hermanos encargados se reúnen, llaman a este hermano y le dicen, hermano, usted está en pecado, ya la iglesia no puede tolerar ese pecado. Pablo escribió, imagínate, y no solo Pablo y la iglesia de Corinto entero, sino ahora todos sabemos qué pasó en Corinto. El hombre fue expuesto y dice Pablo que los hermanos lo entregaran a Satanás, o sea, que oraran y quitaran la comunión y la cobertura de ese hermano. Esta situación debió haber traído dolor, vergüenza, remordimiento, muchas cosas, ¿no? Y Pablo escribe ya para sanar la situación, para consolar después de lo que ha pasado. Dice en el verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. A mí a veces me pesa. Yo a veces salgo de la reunión con un peso y digo, y Señor, ¿cómo llegué a decir lo que dije, Señor? Pero a veces la situación tan contraria del creyente, a veces el pecado tan evidente, no se puede dejar así como así. Necesita ser expuesto, necesita ser reargudido, necesita ser sacado a la luz por las Escrituras. Hay temas que, eso es como cuando uno, hermano, el que predica sabe esto. Eso es como cuando uno corrige al hijo, hermano. Uno le pega 3 varazos, 5 varazos al hijo, el niño a los 10 minutos está riendo y uno todavía tiene el peso por dentro que lo tuvo que corregir. Le duele más a uno cuando le está pegando que al propio hijo. Y a veces decir ciertas cosas que causan dolor, eso no es fácil. Y Pablo dice, mira cómo lo dice, porque aunque os constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, Pablo como que lamentó haberlo dicho, pero no le pesaba porque tenía que decirlo. Hay cosas que aunque nos pese decirlas, se las tenemos que decir a las personas, ¿sí? Amén. El pecado de ser expuesto, hay cosas que no deben ser toleradas, hay cosas que no se deben soportar, amén. Por amor a la misma persona, por amor al Señor mismo, por amor a la misma iglesia, hay cosas que se deben decir. Pero dice, aunque no me lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, porque hay palabras de verdad que a veces como hablábamos con los hermanos aquellas, a veces la palabra del Señor es tan penetrante que tú sientes que es como una espada que te atraviesa y te causa dolor, ¿no? A veces uno siente que, yo no quiero escuchar más a este hermano porque, qué pesado este hermano y me lo está diciendo a mí. Y tú te sientes que el hermano está predicando esas pastas, te está hiriendo, te está atravesando, está tocando tus pensamientos, tus intenciones, lo que hay en tu corazón, ¿no? Si usted ha sentido el dolor. Y eso muchas veces proviene de Dios. Hay un dolor que es verdadero, que proviene de Dios mismo. Dice, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, Pablo no se goza por el dolor que les causó, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La tristeza de Judas fue para muerte, fue para suicidio. La tristeza que produjo la carta de Pablo fue para arrepentimiento. Hay cosas que se deben decir de una manera tan cruda y tan clara que causan dolor, pero ese dolor debe llevar a la persona a arrepentirse, o sea, a volverse a Dios, a cambiar sus caminos, a abandonar el pecado, ¿sí? Dice,
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, cuando Dios contrista a una persona verdaderamente, a veces la persona puede llorar, a veces la persona puede lamentarse, a veces la persona puede sentirse mal por dentro, pero si es arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento la lleva a salvación, ¿sí? Por eso decimos que sin arrepentimiento no hay salvación, porque hasta que esa persona no ve su pecado, no se contrista por su pecado, no confiesa su pecado y se vuelve Dios dejando atrás el pecado, esa persona no va a ser salva. Es mejor ir a un lugar donde la predicación nos devuelve a nuestra casa llorando que ir a un lugar donde vamos a un concierto a deleitarnos en la carne y salimos siendo iguales. Es mejor ir a un lugar donde la palabra nos penetra profundamente y nos lleva a una tristeza que nos vuelve a Dios para salvación, que ir a un lugar donde la persona que está hablando solo me cuenta chistes y anécdotas y yo no soy convertido ni causa nada en mi corazón esa palabra. ¿Sí? Porque eso es lo que hace el Señor mismo. De que no hay que arrepentirse. O sea, si usted se arrepiente para salvación, de eso no se arrepienta. Ha sido el mejor camino, ha escogido el camino de la vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que deprime, hermano. Hay una tristeza que apaga el espíritu. Hay una tristeza que destruye la vida de oración. Hay una tristeza que nos lleva a no reunirnos. Hay una tristeza que nos hace girar en torno a nosotros mismos. La tristeza verdadera del Espíritu nos lleva a Cristo, a la cruz, ¿sí? Y dice en el 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Mira lo que produce un verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, el arrepentimiento verdadero, ¿qué produce, hermano? Solicitud. Si tú llegas a Cristo, una persona está llegando a Cristo, escucha un mensaje de predicación, un mensaje de arrepentimiento, y el Señor le muestra un área donde ella está pecando, donde ella está ofendiendo a Dios. Eso debe producir solicitud. Por ejemplo, yo les hablo de mi testimonio. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me estaba hablando, un día me di cuenta que yo escuchaba una música mundana que ofendía terriblemente al Señor. Yo no pude alcanzar, ni siquiera, el hermano dijo amén, y el hermano no había dicho amén, y yo salí. Me fui para la casa y tenía una colección de música, así que llevaba años coleccionándola. Y cogí y le pedí perdón al Señor, la saqué de la casa, la rompí, la otra parte que no rompí, la regalé a mis amigos del mundo. ¿Por qué? Porque eso que yo veía que ofendía a Dios, ¿cómo lo iba a tolerar en mi casa? ¿Cómo le podía decir, Señor, perdóname por esto y dejarlo en mi cuarto? Y levantarme a ponerlo al día de mañana, hermano. El verdadero arrepentimiento pone solicitud. Si yo he visto, hermano, que hay cosas que ofenden al Señor, debe haber una solicitud a abandonar esas cosas que el Señor me ha dicho. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los escribas, no creáis que porque ustedes dicen que son hijos de Abraham, no, haced obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Eso produce el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento falso produce que Judas se ahorque. El arrepentimiento verdadero produce que los corintios sean solícitos en dejar ese pecado y destruirlo. Tú encuentras que cuando estos hombres predicaban, en algunos lugares los hombres sacaban los libros de brujería y los quemaban. Sacaban los ídolos y los rompían. Saqueo, como leíamos la vez pasada, devolviendo el dinero hurtado. O sea, el arrepentimiento trae una solicitud, no solo para abandonar el pecado, sino para hacerlo diligentemente. Porque ahorita vamos a ver un poco que otra característica del falso arrepentimiento es el que le da como tardanza a las cosas.
el que es prolongado, el que dice, sí, el Señor me está hablando, pero, y pasa un día, pasa un mes, el Señor lleva hablándote de un asunto 3 años, pero, nunca te convertiste, nunca pasó nada en tu vida. Como una vez Paul Washer le dijo a un hermano, y es una frase que circula mucho por internet, hermano, el Señor me salvó. Y el hermano dice que lo miró y le dijo, ¿y de qué te salvó? Porque era el mismo antes del mundo. Sí, hermano, la conversión se ve, hay un cambio, hay una solicitud por abandonar el mundo y los pecados que nos caracterizaban en el mundo. Hoy tú notas que cuando vas a hablar de estas cosas en una iglesia donde hay muchos cristianos se levantan y dicen, no, eso es exagerado, eso es legalista, eso es esto. O sea, le hayan fastidio muchas veces a la santidad y a los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque muchos no son cristianos. Están ahí porque la música cristiana es bonita, la iglesia es chévere, es un ambiente, pero no ha habido fe, no ha habido arrepentimiento. Dice Pablo, mostrándonos el verdadero arrepentimiento, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué cosa? ¿No? Usted no ha visto una persona que llega a usted y, hermano, no sé qué hacernos. O sea, ya él tiene solicitud por abandonar lo que el Señor le ha dicho. Pero cuán contrario es cuando tú te encuentras con una persona y te dice, hermano, es que yo quiero todavía eso tanto, yo amo eso tanto. ¿Y uno qué le dice a una persona ahí? Hermano, si le gustan las cosas del mundo, váyase para el mundo. ¿Para qué se engaña? Si usted no ama, si usted no tiene solicitud por dejar eso, vaya en pos de eso. Tal vez en su ruina, porque todo lo del mundo trae ruina, tal vez en la ruina que usted se encuentre, se vuelva a Dios, verdaderamente. A veces hasta que las personas no gustan las consecuencias del pecado, no hay un verdadero arrepentimiento. Solicitud. Mira lo que dice, ¡qué defensa! O sea, no solo somos solícitos, sino el que ha sido verdaderamente arrepentido se pone en una situación de defensa. Dice, ¡qué indignación! Antiguamente eso era la situación, ellos se rasgaban, se echaban ceniza, se cubrían, ¿sí? No como los católicos que se hacen así, sino era una situación de humillar, como cuando moría alguien, que había un duelo verdadero. Los cristianos en Corinto hicieron un duelo. ¿Por qué? Por el pecado que había allí. Pero a veces nosotros somos como, cuando predicamos el Evangelio somos así. Cristo te ama esto. No, pero es que yo hago esto. No te preocupes. Déjalo, eso con el tiempo el Señor lo va quitando. Y uno no se da cuenta que eso que esa persona manifiesta es lo que tiene entre Dios y ella. Y mientras ella no se arrepienta de eso, nunca se va a volver a Dios. ¿Sí me hago entender? No, y uno como cristiano le dice, no, pues. Como súbase al bus y en el camino miramos. Se subió al bus, nunca se arrepintió, nunca creyó verdaderamente y va en el bus. ¿Sí? Y en algún momento le toca bajarse del bus porque ese bus es difícil permanecer con el tiempo. ¡Qué indignación! Mira esta frase. ¡Qué temor! El arrepentimiento produce solicitud, defensa, indignación, temor. Temor de Dios, temor de lo que se hace. Y dice, ¡qué ardiente afecto! Mira lo tremendo. Cuando una persona hace lo que hizo Pablo, que da un mensaje donde ese mensaje trae constricción, o sea, donde el mensaje es tan fuerte que lleva a las personas a dolerse, a sentir dolor. Curiosamente, después de que pasa eso y eso los lleva al arrepentimiento, tú notas que esos cristianos que fueron exhortados, que fueron a veces reargudidos fuertemente, son los que más fervientes son. ¿Sí? Tú notas que a veces el hermano sale llorando. Así nos pasó en el campamento de Buga. Compartimos un mensaje y un hermano, eso después, yo le decía, oye, ¿qué le pasará al hermano? Me decía Diana, ¿quién sabe? Y lo llamamos, hermano, ¿qué te pasa? No, hermano, esa predicación, comenzó a sentir como un dolor y
Y el hermano dijo, no, yo no puedo comer, se salió del y se fue por allá a solas. Yo decía, y este hermano, o sea, lo tocó la palabra. Y por la noche, se acabó la reunión de la noche y el hermano se puso a orar con otros hermanos y fue de los que oraron como hasta las 3 de la mañana, pidiéndole perdón al Señor y pidiendo al Señor que hiciera un cambio en su vida. O sea, uno ve la indignación, pero después uno ve el celo, ve el amor, ve el fervor, porque son personas verdaderamente creyentes, verdaderamente arrepentidas. Por eso el que se ofende tan fácil con la palabra y coge hostilidad hacia la palabra, el verdadero creyente se arrepiente genuinamente, se vuelve ardiente, de buen afecto, de celo, y dice, ¡y qué vindicación! En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces vemos a Judas, falso convertido, vemos a los corintios como el arrepentimiento lleva a otras cosas. Otras cosas del arrepentimiento, como el de Faraón, como el de Judas, otro arrepentimiento muy común es el que prolonga los tiempos. En este caso vemos ahorita vamos a ver a Esaú, ¿sí? Esaú se arrepintió, pero se arrepintió demasiado tarde, ¿sí? Persona que el Señor le da tiempo y no se arrepiente en el tiempo que el Señor da. Vamos a ver ahí en mismo 2 Corintios 6, verso 1, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, o sea, hay una gracia de Dios que el Señor da, pero Pablo exhorta a los hermanos a que no lo reciban en vano, sino que dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Nosotros debemos saber una cosa, cuando se predica la palabra, hay momentos de gracia, Dios derrama su gracia en ciertos momentos sobre los hombres. Cuando el Señor viene con su palabra y nos redarguye, eso es un momento de gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos está estimulando a hacer su voluntad. Pablo dice que ese es el día de salvación, el día en que Dios derrama su gracia. Antes yo no me sentía redarguido por nada, antes yo vivía en mi pecado y llegó un momento en que el Señor me habla. Como el día que le habló a Faraón, como el día que el Señor le habló a Judas, como ciertos momentos donde viene la gracia para redarguirnos. Ese es el día de gracia. Y ese es el día de salvación. Nosotros cuando comenzamos a evangelizar también tenemos ese problema. Llegamos y le decimos a la persona, bueno, cuando la persona no recibe le decimos, bueno, aunque no creas hoy, quiero que sepas una cosa, hasta el último momento de tu vida, cuando estés al borde de la muerte, cuando estés en la cama en el hospital, cuando estés, vuélvete a Dios, que Dios en ese momento está ahí. Eso es lo que nosotros decimos eso, ¿no? Nosotros como que ponemos la salvación. Bueno, si no es ahorita, Dios le va a insistir una y otra vez a su vida para que se salve. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que el día en que el Señor le habló a la persona, el día que el Señor le redarguyó, ese era el día en que esa persona se debía volver a Él. Vamos a ver pasajes que muestran que Dios no siempre da la oportunidad en el último momento de la vida. Y aquellas personas que mueren en un accidente, y aquellas personas que mueren prematuramente, y aquellas personas que se encuentran con el juicio de Dios en el momento que menos lo esperan. Nosotros siempre citamos el caso del ladrón al lado del Señor Jesús. Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿y si este hombre vivió una vida donde nadie le predicó y la única vez que escuchó el evangelio fue en la cruz? Nadie sabe, hermano. Pero nosotros no podemos garantizar a las personas que más adelante se van a encontrar con el evangelio, porque la Biblia no habla de esa manera. Mira cómo habla la palabra. Hebreos 12, verso 15. Y hay otros pasajes, por lo menos Hebreos, leámoslo. Dice, mirad bien, examine su camino, cómo está andando.
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y mira estas frases tan tremendas que el autor dice. No sea que haya algún fornicario. Porque a veces las personas por ciertos pecados no se vuelven a Dios. Y a veces Dios los encuentra en su pecado. Que no se encuentre entre ninguno de ustedes un fornicario. O profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. O sea, nosotros no podemos decirle a la persona que más adelante tal vez ella se va a poder arrepentir, porque nosotros no podemos darle garantía de eso. Esaú, cuando tuvo la oportunidad de recibir la bendición y la primogenitura, él la desechó. Y más adelante, aunque la quiso, no la obtuvo. Como decía un hermano, este es un bus que pasa en la vida del hombre, pero a veces solo pasa 2, 3 veces. ¿Quién sabe si más adelante la persona va a tener tiempo para arrepentirse? Nadie lo sabe. Por eso hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el hombre debe volverse. No debe esperar al juicio de Dios. No debe esperar a que Dios venga a traer consecuencias sobre su vida. No debe esperar que vengan los días malos. Como el Señor le decía por Eclesiastés a los jóvenes: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. O sea, hay un tiempo, claro, yo me puedo convertir teniendo 80 años, y a veces Dios se lo permite a ciertas personas. Pero ¿quién garantiza que una persona que ha escuchado el mensaje a los 20, a los 30, a los 40, llegue un momento donde Dios le cierre la oportunidad de salvarlo? ¿Por qué decimos eso? Porque hay pasajes de la palabra que nos hablan de esa manera. Y dice, mira lo que, por lo menos vamos a leer otros. Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Mira que nosotros conocimos el caso de una pareja de hermanos. Crecieron juntos en un ambiente cristiano. Hubo un momento que la muchacha entró a la oficina y vio un hombre muy atractivo, profesional, así. La muchacha en su corazón despreció a la persona que el Señor le había puesto en su camino. No cayó en pecado ni nada, pero ella le dijo al muchacho: estoy sintiendo atracción sobre otro, mejor dejemos hasta ahí. Mira lo tremendo. La muchacha dejó así, el hermano se deprimió, oró. Y al año de la situación, el Señor le trajo una hermana queridísima y el muchacho se casó como al año y medio. Esta muchacha pensó que ella, haciendo a un lado el muchacho que el Señor le había puesto, pues iba a estar bien, y que de pronto, cuando vio que el otro se casó, ahí sí quiso. Y ya era demasiado tarde. Tal vez era el hombre que Dios quería para ella, pero ella por su pecado y su necedad perdió la oportunidad. ¿Cuántas cosas a veces Dios quiere hacer con nosotros, hermano? Y nuestro pecado y nuestra falta de arrepentimiento desprecian la bendición de Dios. ¿Cuántas personas viviendo consecuencias, una vida difícil, porque pudiendo y teniendo el tiempo para haber buscado a Dios, siguieron su propio corazón? Hermano, y esa muchacha, aunque lloró después, aunque le suplicó a este muchacho, ya se había casado. ¿Sí me va a entender? Eso es algo muy simple, aparentemente, que no es tan simple. Pero cuántas cosas Dios pudiera hacer con nosotros, hermano, y no las ha hecho. ¿Por qué? Porque en el momento que Él no nos habló, no nos arrepentimos. Seguimos nuestro camino, seguimos nuestra vida. Y a beber consecuencias. Porque a veces las consecuencias se beben es con el tiempo. No hay nada más terrible para Esaú, yo me imagino, que era ver a Jacob con las bendiciones y él llorando por ellas y no tenerlas. No hay nada más terrible. Ay, hermano, y a veces uno les puede decir a las personas, bueno,
se apartó, volvió a los 10 años, porque a veces eso pasa. El hermano llegó, escuchó, estuvo un tiempo, se fue y volvió a los 10 años. Hermano, pero ¿cuántas cosas usted puede sembrar en 10 años? Si usted hubiera acordado, si usted se hubiera arrepentido en los días de su juventud, tal vez su vida sería diferente, sus situaciones serían diferentes. Yo conozco hermanos, con hermanos que el Señor ya los ha cambiado, pero hermanos de 60 años que se sientan a hablar, hermano, si yo hubiera sabido, hermano, tantas consecuencias que ha traído mi casa, mis hijos fuera del hogar, mi otro hogar, mi esto. Si yo me hubiera acordado del Señor en el momento de mi juventud, hermano, cuántas cosas buenas tendría, cómo estarían mis hijos, y ahora estoy sufriendo y llorando por cosas que sembré. Hoy es el día de arrepentimiento, hermano. Hoy es el día de volvernos de todo corazón al Señor. No hay que esperar, porque a veces ya pasando el tiempo solo se puede llorar sobre lo que no se hizo. Y dice, deseando heredar la bendición. Y cuando usted después, como esta hermana, comienza a pensar, y no solo en eso, ay Señor, tal vez tú hubieras tenido una persona que me amara a mí y yo en yugo desigual. Tal vez mis hijos sirviéndote a ti y ahora en el mundo, Señor. Entonces comienza uno a ver esas cosas que después comienzan a doler. Si yo me acuerdo que yo llegué al Señor y me aparté como 2 años, hermano. Y cuando yo volví a los caminos del Señor, yo veía a aquellos hermanos que estaban conmigo predicando y sirviendo al Señor. Y yo me sentaba allá atrás a escucharlo y eso me dolía, hermano. Yo podía estar allá haciendo lo que ellos estaban haciendo, pero mi necedad me alejó del Señor varios años. Yo podría estar haciendo, yo podría tener esto y lo desprecié. La falta de arrepentimiento es un despreciar la bendición del Señor, es despreciar lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Quién nos garantiza de que después de que una persona ha escuchado de una manera tan clara la voz de Dios, Dios le va a conceder otra vez escucharla? ¿Quién nos garantiza? Porque es que la palabra no enseña eso. Yo creo que el ladrón en la cruz tal vez era la primera o segunda vez que la había escuchado. Y dice, aunque la procuró con lágrimas. Imagínate, una persona no se arrepiente y después va a querer arrepentirse y llora y sufre por eso y el Señor no se lo concede. Hermano, llegará el día que los hombres no van a tener lugar para arrepentirse. El juicio de Dios caerá cuando menos lo imaginan. Nosotros no deberíamos decirle a una persona que le estamos predicando que tal vez Dios le va a volver a hablar más adelante. ¿Saben qué dice Isaías? Leámoslo. Isaías 55, verso 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Qué frase, ¿no? Pero hermano, a veces Apocalipsis habla de un tiempo donde los hombres van a buscar hasta la muerte, ni siquiera la van a encontrar, hermano. Ni la muerte. Qué cosa tremenda, ¿no? Llamadle en tanto que está cercano. O sea, hay momentos de gracia donde el Señor habla, donde el Señor se acerca. Pero eso debe ir acompañado de varias cosas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová a arrepentirse, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Proverbios 1:23 dice, estamos hablando del arrepentimiento cuando la persona no amplía el tiempo del arrepentimiento, ¿no? Amplía el tiempo en que debería volverse al Señor. Mira cómo dice, Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión,
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, cuando el Señor reprende, debemos volvernos a arrepentirnos. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Oye, yo nunca, ese evangelio de Proverbios sí es bien distinto al de nosotros, hermano. Imagínate, vuélvete hoy al Señor que te está llamando al arrepentimiento. No, es que no quiero, es que no. Bueno, el Señor te da otra oportunidad, pero Proverbios dice, vuélvete al Señor ahora, porque cuando tal vez tú quieras venirte a Él, ya el Señor ni siquiera te va a escuchar. ¿Saben qué estamos leyendo? Dice, el Señor se va a burlar de su calamidad. Qué cosa seria, ¿no? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Pero por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vamos a ver, para ir terminando, casos de verdadero arrepentimiento. Vamos a ver unos casos que son muy conocidos en el Nuevo Testamento. Lucas 15, 17, vamos a ver el caso del hijo pródigo. Desde el verso 17. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? El hombre se fue, hizo y deshizo y llegó al fondo, ¿no? Y dice, Lucas 15, 17. En medio de su pecado, en medio de su locura, volvió en sí. Ese es el momento de gracia. Ese es el día de salvación. Él estaba en su pecado, pero Dios le concedió un momento para volverse en sí. Y volviéndose en sí, dijo, a veces la persona tiene un chispazo de luz. En medio del pecado, en medio del mundo, en medio de la contaminación, tiene un chispazo de luz. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco aquí de hambre. Él tuvo un entendimiento de claro de la situación de miseria en que estaba, pero eso lo llevó a arrepentirse. ¿Qué fue el arrepentimiento en este caso? Me levantaré e iré a mi padre. O sea, arrepentirse es dejar el lugar donde estamos y volvernos a Dios. Y le diré, ¿eso es qué? Confesar el pecado. Es decir, yo me doy cuenta en la situación que estoy, yo me voy a volver a Dios, pero el volverme a Dios es instantáneo el arrepentimiento de abandonar, ¿no? Diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, este hombre ya no se quedó al lado de los cerdos. No siguió comiendo su comida, no siguió viviendo en su ciudad, no siguió andando en sus locuras. Dejó atrás todo. La suciedad, el mal olor, la miseria y todo lo que esa comida y esa situación le brindaba, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Porque usted cree que él venía y ni siquiera tuvo que decirle nada al Señor, sino que el Señor de una vez se lanzó a abrazarlo. Porque se arrepintió. Y dice ahí en el 19. Dice en el 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿De qué habla eso? Se humilló. Padre, contra ti he pecado, yo no merezco, y Señor, yo no merezco la salvación, yo no merezco tu gracia, yo no merezco nada, Señor. Lo único que merezco es que trátame como un esclavo, yo quiero estar cerca de ti. Trátame de una manera que, como sea, Señor, yo no merezco tu amor, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Eso es verdadero arrepentimiento. Y cuando estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y por la conversación uno se da cuenta que el padre ni lo escuchó. Y una vez lo vistió, le puso anillo y mandó a celebrar fiesta. ¿Por qué? Porque había verdadero arrepentimiento. Un hermano decía que el arrepentimiento tiene 3 caras. Y uno lo ve en este pasaje que estamos leyendo. Primero, reconocimiento. Se dio cuenta de su situación. Pero no es suficiente. Acuérdese, Faraón se dio cuenta de su situación. ¿Sí? Judas se dio cuenta de su situación. Esaú se dio cuenta de su situación. O sea, los 3 se dieron cuenta de que habían pecado. Segundo, confesión. Faraón confesó su pecado delante de Moisés. ¿Sí? Judas confesó su pecado. De Esaú no se dice. Pero el tercero, que fue como la tercera parte, que es la que hace la diferencia en estos casos, fue que se apartó del pecado. Hay un versículo que es muy claro. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, o sea, si lo confiesas porque se da cuenta, lo confiesa y se aparta, alcanzará mi misericordia. Esa es la clave del verdadero arrepentimiento. Darnos cuenta, confesarnos y apartarnos. Terminamos leyendo la historia de los de Nínive que el Señor fue la que nos puso por ejemplo. Jonás 3, verso 4. Dice, los de Nínive se arrepintieron, pero esta generación no. Dice, Jonás 3, verso 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás, ¿no? Casi no es el mensaje de nosotros porque nosotros no hablamos así, ¿no? Pero también deberíamos hablar así, ¿no? El juicio de Dios, arrepentidos y creer. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y mira esta frase, y proclamaron ayuno. Hermano, hoy en día ni siquiera los verdaderos cristianos ayunan, hermano. El que se arrepintió acá ayunó. Y muchos de nosotros no hacemos eso, hermano. O sea, esto ve que hay un fruto visible de su arrepentimiento. Y se vistieron desde cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea que el arrepentimiento expresado de una manera visible no solo para los, sino es para todos. Pablo decía que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque a veces pensamos que solo el drogadicto, solo el borracho, todos los hombres tienen pecados de los cuales tienen que arrepentirse. Una vida que tienen que exponer a la luz del Señor para buscar su salvación. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Mira qué curioso, hermano. Cuando una persona se arrepiente, eso las personas se dan cuenta. ¿No? Cuando un hermano se arrepintió, era un hermano que era problemático, hermano. Fue a todas las personas con las que habían buscado problema y les pidió perdón. Les decía, perdóname porque esto lo hice sin Cristo y ahora me doy cuenta que eso el Señor lo aborrece. Y te pido, y la gente queda como mirándolo como... Ahora, hay cristianos que van a una iglesia cristiana y ni sus familias saben que son cristianos. La noticia no se ha llegado a nadie porque los frutos del arrepentimiento no se han visto por ningún lado. Como un día decíamos, si usted se convirtió verdaderamente, usted no solo tiene que pedirle perdón a Dios, hermano. Muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros papás, a nuestros esposos, a nuestros hijos, en el trabajo. ¿Ya llegó la noticia que se arrepintió? Cuando uno va a hablar, ay, no, él es cristiano. Y la mamá dice, cristiano. Cristiano, si ese llega y llega a tal hora, hace esto, hace esto, cristiano. Qué vergüenza. La conversión es tan contraria. ¿Será que el día de nuestro arrepentimiento llegó a la noticia a las personas que viven con nosotros?
Llegó la noticia a aquellos que nos veían antes. A veces el cristiano se convierte y sigue con las mismas amistades y las amistades se enteran que es cristiano porque va el domingo a una reunión cristiana, pero no se ve. No se ve. Es como, sí, yo soy cristiano, pero ese cristianismo todo falso, hermano, todo sin fruto, sin nada. Cuando hay una verdadera conversión, llega la noticia a todo el mundo. La noticia se escucha. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Hermano, y cuando hay una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, a veces no sucede solo, eso afecta a otras personas. ¿Sí se ha dado cuenta? Que a veces se convierte uno y la conversión de eso afecta a la familia. La conversión de este afecta a unos. ¿Por qué? Porque la gracia que experimenta una persona es tan... O sea, Cristo experimentado puede tocar a otros. ¿Cuándo pensamos que la conversión de una persona no afecta a otros? Cuando no hay verdadera conversión. Como dice un hermano, si usted no tiene necesidad y no tiene ese deseo de predicarle a otros, es que usted ni usted se ha convertido. ¿Sí? ¿Van a entender? Si usted no tiene necesidad de hablarle a su familia, si usted no tiene necesidad de hablarle a otras personas de lo precioso que usted ha encontrado en Cristo Jesús, es que usted no lo ha encontrado. Pero cuando se convierten las personas, la noticia llega. ¿Sí? La noticia. Los amigos del mundo comienzan a hablar mal de uno. Mire ese que decía que es que cristiano y que ahora no esto y que ahora no esto. ¿Sí? Así sea mala para ellos, es una noticia, se sabe que ya ahora no esto y que ahora no esto. Y le hablan a uno que usted por qué no hace esto y llegó la noticia a ellos. Siempre la noticia se hace escuchar. Y se levantó de su silla cuando llegó la noticia al rey. Y también se arrepintió, hermano. Tremendo, ¿no? Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mira esto. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. Tremendo, ¿no? Se arrepintió y lo mandó a publicar a todos. Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, esto es tremendo, y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Hermano, este hombre se convirtió y su conversión afectó hasta los animales de la ciudad. Tremendo, ¿no? A veces uno, de verdad que es chistoso, pero a veces uno llega a lugares, hermano, donde se sienta la mamá, el papá, el hijo y el perro de la casa a escuchar la predicación. Y uno dice, todo está caído, la salvación llegó a este hogar. Porque la verdad que, hermano, la fe de Cristo debería afectar a muchos que están alrededor nuestro. A nuestros familiares, a nuestros amigos. Por lo menos trastrabillar, hacer algo, hermano. Pero se convirtió y no pasó nada. Solo pasó de no ir a una reunión un domingo, a un culto, a ir a un culto. Pues la persona no cambió, su vida no cambió, su familia no fue afectada. Aún esa persona por ahí, sin buena conversión, peca y lo hace frente a su familia, dañando el testimonio de Cristo. ¿Sí? Sin buena conversión, pues las personas lo escuchan, pero por dentro dicen, este dice que es cristiano, pero actúa como si no fuera. Porque, hermanos, nosotros tenemos una crisis tan terrible en el cristianismo que los cristianos no saben cuándo son cristianos verdaderamente. Y el mundo sí sabe. El mundo sí sabe cuándo hay un verdadero cristiano. ¿No se ha dado cuenta? Cuando hay una oficina, ese dice que es cristiano, pero va a bailar, va a tomar, dice que es cristiano. Pero cuando hay un verdadero cristiano, ese sí es cristiano. Cuando tienen un problema, piden oración a ese, pero al otro no, porque saben que es un cristiano ahí medio... Hasta el mundo sabe, hermano. Y nosotros a veces como cristianos no sabemos cuando hay una verdadera conversión. Dice, terminemos el pasaje. Sino cúbranse de cilicios hombres y animales. Hermano, yo pienso que también tiene que ver que los animales en la época, todo, el medio de trabajo, el medio de alimento y todo. Pero cuando yo me convierto a Cristo, yo creo que mi televisor, mi computador, mi vida, todo es afectado por Cristo. ¿No creen? ¿No cree que todo debería llevar la huella del arrepentimiento, hermano? ¿No cree que su manera de vestir, su manera de pensar, todo debería llevar la huella del arrepentimiento? ¿No les parece?
No, estamos exigiendo que seamos verdaderos cristianos. Y eso para esta generación es muy difícil, hermano. ¿Cómo les vamos a exigir a los cristianos que sean cristianos? Es terrible, ¿no, hermano? A veces hablando de estas cosas pareciera que eso es tan lejos a nosotros, cuando eso debería ser lo normal del pueblo de Dios. De verdad, hermano, ¿cómo le vamos a exigir a los cristianos ser cristianos? El problema es cuando le estamos exigiendo a los que no son cristianos, que tienen el título de cristianos, pero no tienen el espíritu. Sino cúbranse de silencios hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Esa oración, nosotros les decimos, repite una oración. Hermano, cuando una persona se convirtiera, debería gritar desesperadamente a Dios para que Dios la salve. Debería llorar, debería clamar, debería rasgar sus vestiduras, debería envolverse en cilicio. ¿No cree? Y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase, pero mira así de que no solo mandaba a clamar, sino conviértase cada uno de su mal camino. Cada uno, hermano, nosotros sabemos cuál es nuestro mal camino. Es el que Cristo nos muestra, en el cual debemos arrepentirnos. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y mira que lo que él pensaba que quién sabe fue hecho. Y vio Dios lo que hicieron. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, con la oración de fe la persona es salva. Y yo creo que por la fe la persona es salva. Pero Dios también ve si esa fe, ese arrepentimiento va acompañado de obras, no para salvación, sino que muestran que la fe es genuina. Obras como qué, como apartarse del pecado, como abandonar el pecado, lo que hemos estado hablando, ¿no? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces hoy es como una especie de paréntesis para enfatizar un poco cuál es el problema de la falsa conversión, y muchas veces es la falta de un arrepentimiento genuino. Señor nos ayude, hermano.